y vamos enseguida a escuchar a un conferencista que es director corporativo jurídico de Grupo Peñaverde, el cual está integrado por General de Seguros, General de Salud, Reaseguradora Patria, Peñaverde y Servicios Administrativos Peñaverde. Es también abogado, postulante y asesor jurídico de varias aseguradoras. Imparte cátedra en el Diplomado de Derecho de Seguros y Fianzas de la Escuela Libre de Derecho y fue también ponente en el 5º Congreso Panamericano sobre delitos de seguros en Costa Rica. Obtuvo también una licenciatura en Derecho con mención honorífica. Cuenta con 3 maestrías, doctorado y postdoctorado, así como diversos diplomados en temas jurídicos. Con nosotros, el doctor Israel Trujillo Bravo. Doctor Trujillo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un placer estar en este foro de nueva cuenta con ustedes. Ya había tenido la oportunidad de participar en una sesión anterior. El tema que me corresponde presentar pues tiene que ver con los riesgos hidrometeorológicos y de responsabilidad civil, pero de manera particular relacionados con la documentación que debería de ser requerida para atender el siniestro, el reclamo y en su momento realizar el pago de la indemnización. Lo que trataremos de abordar será, en primer lugar, el tema del riesgo hidrometeorológico, algún parte del contexto de este tipo de siniestros, de manera muy genérica. Abordaremos como punto intermedio algunas consideraciones acerca de los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que guardan relación directa e íntima con estos requerimientos de información, documentación por parte de la aseguradora hacia el asegurado o beneficiarios de las coberturas. Y por último, tocaremos el tema de la responsabilidad civil y resaltaremos aquellos documentos que se requieren para determinar la procedencia o improcedencia del siniestro. Y sobre ello iré abordando y generando varios comentarios. Inicio con el tema del riesgo hidrometeorológico. Aquí estamos compartiendo ya una presentación para facilitar de manera didáctica la presentación. Son todos aquellos desastres causados por un fenómeno atmosférico relacionados con el agua. Pueden ser estos ciclones tropicales, tormentas eléctricas, tornados, lluvias torrenciales, avalanchas, huracanes, nevadas, y también pueden ubicarse en temas de inundaciones, sequías, tormentas severas, granizo y heladas. Ya desde aquí podemos encontrar la especialidad o la aplicabilidad por productos que ofrece el sector asegurador. Aquí podemos hablar de un seguro de daños, podemos hablar de un seguro sobre casa-habitación, sobre establecimientos mercantiles, pero también sobre el ramo agropecuario, ¿no? Donde hay grandes producciones agrícolas y que están expuestas a este tipo de riesgos. Siguiente, por favor. En la República Mexicana cuenta con más de 11,000 kilómetros de litoral continental que están influenciados por los océanos Pacífico y Atlántico, es decir, alrededor del territorio nacional, pues nos encontramos con el mar, con el océano, y todos estos son factores que pueden incrementar los riesgos. No podemos también dejar de hablar del tema de la crisis que se está generando por el cambio ambiental a nivel global, que algunos expertos consideran que esto ha venido incrementando estos fenómenos naturales. A partir del siglo XX se han registrado al menos 253 desastres, de los cuales el 80% tiene un origen hidrometeorológico. Sin embargo, y pese a lo catastrófico de estos fenómenos, también es necesario señalarlo, ha sido mucho más catastrófico el tema de la pandemia a nivel global. México no es la excepción, hay varios datos que así ya lo están indicando, pero bueno, el tema en este momento es hidrometeorológico. Por lo anterior, es importante contar con un seguro que ampare estos riesgos, y para ello está el seguro que específicamente pretende o cubre los hidrometeorológicos. El seguro de daños nos permite que en caso de que sea procedente el reclamo,
y no aplique la exclusión pactada en las condiciones generales, especiales o particulares, se cuente con los recursos económicos suficientes para enfrentar la pérdida patrimonial. Como decía en un principio, de manera particular, enfoquémoslo a una cobertura para un inmueble y para los contenidos, ¿no? Hablando de un huracán, de un ciclón, que son muy comunes en las temporadas de huracanes, ¿no? Que, por cierto, se acercan de nueva cuenta para este año. Siguiente, por favor. Dentro de todo el tema del propio riesgo y todo ello, pues en lo que queremos hacer énfasis es en el tema del proceso de siniestro y qué documentos de manera particular se van generando, pero es inevitable dejar de lado las etapas o el proceso, ¿no? Que es un procedimiento en caso de siniestro. Al ocurrir el siniestro, el asegurado, el contratante o los beneficiarios de la cobertura tienen la obligación de realizar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño o a evitar que aumente, ¿no? Lo que se conoce como agravación de riesgo, ¿no? En donde ya ocurrió y hay que establecer ciertas medidas o acciones para que la pérdida no sea mayor. En este apartado se tiene que ser cuidadoso, aquel que goza de esta cobertura, pues para evitar que haya un abandono, obviamente siempre que las circunstancias lo permitan, porque si estuviese en peligro la vida contra un bien mueble o inmueble, pues desde luego ponderando es más importante la vida y la integridad física de las personas. Pero cuando ha disminuido el peligro y se pueden tomar ciertas medidas, es un factor importante para que no se vaya a considerar o pudiese considerarse como una agravación de riesgo, que la agravación de riesgo permita al asegurador incluso generar acciones rescisorias. Es decir, que dé por terminado el contrato de manera anticipada por un incumplimiento de una obligación por parte del asegurado y con ello determinar como improcedente el reclamo. Siguiente, por favor. El aviso de siniestro, ¿no? El aviso de siniestro es fundamental. Tiene la obligación de comunicarlo a la institución de seguros vía telefónica, vía correo electrónico o cualquier otro mecanismo tecnológico que permita dejar constancia de la ocurrencia del evento dañoso y permitir que de esa forma se dé inicio al proceso de ajuste, ¿no? Que sería una de las siguientes etapas, ¿no? En principio, y recapitulando, pues de manera material y fáctica, cuando ocurre el siniestro, habría que tomar ciertas medidas para resguardar los bienes muebles, inmuebles y lo que fuese procedente. En segundo lugar, hay que generar este aviso de siniestro, de lo contrario, si no se realiza de manera inmediata, pues se empieza a perder evidencia, se empiezan a generar sospechas y eso no es positivo para el análisis del siniestro. Y después del aviso del siniestro, para este tipo de riesgos, el asegurador tiene que asignar a un despacho de ajuste especializado para este tipo de riesgos para que verifique las circunstancias de la realización del siniestro, recabe información, aplique cuestionarios y ahora sí empiece a generar la solicitud de documentos para documentar la pérdida. Siguiente, por favor. La visita del ajustador. Esperar la visita del ajustador, quien solicitará y se le entregará toda la documentación e información que le permita esclarecer todos los hechos relacionados con el trámite. Y aquí suceden otros fenómenos prácticos que ya en la vida real, más allá de estar documentados en un proceso, pues empiezan a generar confusión, incomodidad, molestia, estado de indefensión incluso para quien pretende hacer efectiva la cobertura, porque de pronto desafortunadamente puede llegar un ajustador y no solicitar en ese momento toda la información. A veces hay justificación para ello, a veces hay omisiones para ello. Cuando existe justificación tiene que ver porque la información preliminar que se va recabando pues exige confirmar con otros datos las circunstancias, la información específica. Por ejemplo, si se tratara de una inundación y de manera preliminar se tiene un listado, un inventario de los contenidos de los bienes que resultaron dañados y que este no correspondiera con el número de efectos salvados o dañados, esto implicaría que hubiese una segunda vuelta para confirmar y verificar la información, los valores, las facturas, pero cuando se tiene a disponibilidad
o a la vista pues, todos los efectos para poder determinar qué se necesita o qué se debería de requerir de manera particular, y de pronto se llega con un nuevo requerimiento, es cuando empieza a generar inquietud y molestia de parte del asegurado, ¿no? En las mejores prácticas del sector asegurador, lo que se debe de procurar pues, es cuidar en todo momento, ser muy claro y muy cierto en los requerimientos, para que se evite que se genere una falsa percepción en el sentido de que el asegurador pues solo está buscando solicitar más información para encontrar un pretexto de no pago. Eso no debe de ser interpretado así, no debería de ser así, pero en la realidad en algunos casos ha sucedido. Por eso es importante que la claridad de la información y los puntos específicos en los requerimientos para que se vaya construyendo de manera correcta. Siguiente, por favor. Documentos, datos e informes mínimos que el asegurado debe suministrar a la institución de seguros. Como ya dijimos, pues va con la participación o a través del propio ajustador que se asigna. Recuerda que también ahora que han venido algunas reformas, particularmente con la entrada en vigor de la nueva ley de instituciones de seguros y de fianzas, la autoridad, la reguladora, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues ha procurado incluir un capítulo también de ajustadores, en donde también se trata de cuidar esta experiencia y esta capacidad técnica para que el trabajo lo desarrollen de mejor forma. Hay todo un listado y un registro de ajustadores para este tipo de siniestros. Incluso las compañías tienen la obligación de estar verificando que los ajustadores que son empleados, hablando de los ramos de automóviles o de algún otro que también tengan esta expertise, pudieran tener la certificación y los conocimientos necesarios para que ejerzan su labor con profesionalismo. Entonces ya no es un tema que quede a la deriva. En la anterior ley, pues lo que se buscaba eran mejores prácticas. Con la nueva ley ya es un tema que sí se encuentra expresamente regulado y que eso da certeza y seguridad a los usuarios del servicio financiero para cuando tienen que interactuar con este tipo de profesionistas o profesionales del ajuste. Número 1, una relación detallada y exacta de los bienes destruidos o averiados, así como un estado de los daños causados por el siniestro y el importe de estos, es decir, su valor. Además, y previo a ello, pues ya dependerá de cada aseguradora. Cada una tiene formatos preestablecidos por el aviso de siniestro, donde de manera breve o amplia o extendida, según sea el caso y así lo amerite, se tendría que explicar y detallar de qué manera ocurrió el siniestro. Hay eventos y hechos que son notorios. Estos riesgos hidrometeorológicos, cuando un huracán impacta en un puerto, pues no se necesita mucho conocer, ¿no? Los medios de comunicación están informando en todo momento cuáles son las condiciones, el nivel de severidad del huracán, del ciclón, y esa notoriedad pues permite que la información solo se concentre a la evaluación de los daños y al inventario de los daños. Por eso empezamos con el número 1, ¿no? Pero habrá otros momentos donde sí será necesario establecer algunas otras descripciones mucho más detalladas, circunstanciadas de los hechos, para que pudiera realizarse el ejercicio de valoración de mejor forma y la aseguradora cuente con toda la información. En relación detallada de todos los seguros que existan sobre los bienes dañados. ¿Por qué es importante saber si existían otras coberturas, otras pólizas de seguro? Pues porque aquí puede llegarse a generar la concurrencia, es decir, que otras aseguradoras, 2 o más, están cubriendo el mismo riesgo, y aquí hay una manera distinta también de entrar a indemnizar, ¿no? Va en proporciones, participaciones o porcentajes, y eso es importante. Lo que se busca, y se ha dicho siempre, con el contrato de seguro como instrumento financiero o producto financiero, es evitar el lucro, y prácticamente su finalidad es resarcir los daños. Entonces, cuando se cuenta con otras pólizas, no van a recibir 2 o 3 o 5 indemnizaciones. Se recibirá una sola indemnización en proporción a la participación de cada asegurador. Los planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias, duplicados de facturas, actas y cualquier otro documento contable o de naturaleza administrativa necesaria para poder determinar el valor de los contenidos de los bienes muebles, y si hubiese afectaciones en la estructura del inmueble, es fundamental la escritura pública que acredita la propiedad. Y aquí también hago una pausa. Al final, este tipo de coberturas lo que cubre pues, son los daños materiales que sufren los bienes, ¿no? En cualquiera de sus clasificaciones, inmuebles o muebles.
Y el derecho a recibir la indemnización o el principio indemnizatorio recae en quien es el legítimo propietario de los bienes. En algunos aseguramientos reales podemos encontrar un contratante de la póliza, pero resulta que hay un beneficiario, pero resulta que ese beneficiario quizás cedió, enajenó algunos de los bienes y en última instancia, quien se encuentra legitimado para recibir la indemnización es el beneficiario final, aquel que acredite tener interés asegurable sobre el daño y ese interés asegurable se acredita con la propiedad. En el caso de los bienes muebles, la propiedad se acredita con el comprobante fiscal digital o conocido anteriormente de manera tangible o física como factura, y es ahí en donde identificamos quién se encuentra legitimado, quién tiene interés asegurable y quién debe de recibir esta indemnización. Se presentan problemas prácticos o de transición de propiedad o transmisión de propiedad cuando no hay claridad en todo esto, ¿no? Digamos que también este tipo de coberturas, pues en su mayoría son contratadas por empresas que entendemos y suponemos deben de estar ordenadas y deben de contar con toda esta información. En algunos casos, desafortunadamente, no. Ahí depende de la capacidad de disciplina que tenga cada organización, pero también aplica para personas físicas con actividad empresarial o también aplica para personas que en el litoral adquieren un inmueble de esparcimiento para disfrutar la vida y de pronto también resultan dañados y pues tienen estos deberes de acreditar la propiedad. Si se fuese una persona física sin actividad empresarial y solo se tiene un inmueble en la playa o en algún lugar con una exposición mayor a un riesgo hidrometeorológico, hay que tener el deber y la disciplina de resguardar toda esta información en caso de que exista un seguro que cubra estos contenidos para que cuando haya necesidad de hacer efectiva la póliza, pues se cuente de manera ordenada con toda la información. Los problemas se empiezan a generar cuando no se cuenta con la información o las facturas se perdieron o ya han pasado muchos años. Entonces, estos inconvenientes deberían de ofrecer otras salidas o alternativas prácticas para que se pudiera acreditar la propiedad de los bienes. Pero lo importante y lo relevante y en lo que quiero hacer énfasis es que quienes tienen derecho a recibir estas indemnizaciones son los propietarios reales, que se convierten en beneficiarios, aun cuando no figuren en la póliza. En un ejemplo rápido, habría que entender que existe la figura del contratante, la figura del asegurado y la figura del beneficiario. Y cuando se trata de un automóvil en donde el que contrató la póliza es el dueño, el que conduce el vehículo es el dueño y el que tiene la factura o el CFDI es el dueño, pues estas tres categorías recaen en una sola persona y no se complica en absoluto nada. Pero cuando recaen en diferentes personas, que el contratante es el pagador de la prima, que sobre el pago y de manera correcta se genera su comprobante fiscal digital o su recibo de pago de primas, que el asegurado figura bajo otras características, puede ser otra persona física, otra persona moral, y en tercer lugar, que el beneficiario es un tercero que adquiere estos beneficios. Por otro lado, también es importante decir que cualquier beneficiario que tenga esta capacidad de acreditación de propiedad y legitimación e interés asegurable adquiere los derechos y las obligaciones del contrato de seguro, aun cuando no figure en él. Eso también es importante y relevante. De pronto, el tercero, el beneficiario, puede generar una falsa percepción contractual y pensar que a él no le es aplicable ninguna de esas disposiciones. Y encontramos también otras complicaciones, porque él no conocía la carátula de la póliza, no conocía los límites de la suma asegurada, no conocía los sublímites de la suma asegurada, no conocía las exclusiones, no conocía los riesgos no amparados, y es mucho más complicado empezar a dialogar con esta falsa percepción de que pues, es beneficiario y no le aplica ninguna restricción. Afortunadamente, pues, le aplican todas, ¿no? Habrá que explicar y entender. Número 4, todos los datos relacionados con las circunstancias en las cuales se produjo el siniestro y a petición y a costa de la institución de seguros, copias certificadas de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o por cualquier otra autoridad que hubiera intervenido en la investigación del siniestro. Los riesgos hidrometeorológicos están asociados a la fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor, fenómenos de la naturaleza, la voluntad de Dios. Y en estos casos no necesariamente participa el Ministerio Público. El Ministerio Público como entidad gubernamental, estatal y federal encargada de investigar delitos,
solo participará cuando existan indicios de que pudiera haber una responsabilidad por acción o por omisión en los daños o en las pérdidas de vida o en lesiones. Y esto tendría que estar asociado a una acción imprudente o a una omisión o un dejar de hacer. Pero no necesariamente para lo hidrometeorológico de manera natural debería de participar el Ministerio Público. Lo agregamos aquí porque en el caso de las responsabilidades civiles por daños a terceros, en la mayoría de los casos concurren 2 responsabilidades o hasta 3, ¿no? Podemos encontrar la responsabilidad civil contractual, la responsabilidad civil que prevé la propia legislación civil, los códigos civiles, tanto el federal como los estatales, y también puede concurrir la responsabilidad penal por haber generado daños en el patrimonio de un tercero o haber generado afectación física o incluso pérdida de la vida. Y ahí es donde, en la mayoría de los casos, debe de participar el Ministerio Público, particularmente cuando hay daño en la propiedad ajena y se trata de un accidente para deslindar responsabilidades y verificar si se trata de un delito de fuerza mayor, caso fortuito, o bien, si no hay manera de imputar responsabilidad porque no hay conducta y no hay acción, y en todo caso subsistirían las responsabilidades contractuales o la responsabilidad civil o la responsabilidad civil extracontractual que abordaremos más adelante. Siguiente, por favor. Y siguiendo las etapas de este proceso de ajuste en un riesgo hidrometeorológico, pues ya se resguardaron los bienes para evitar que se dañen o continúe el daño en mayores proporciones. Número 2, se generó el aviso del siniestro, se recibió la visita del ajustador. 3, 4, se hizo el requerimiento de documentos, se ha cumplimentado perfectamente con toda la información, se le ha entregado al ajustador y finalmente el ajustador determina la pérdida y llega a un valor, atendiendo a lo que comentaba hace un momento, en donde algunas pólizas, dependiendo de sus características, de su tarifa, del tipo de seguro, pues tendrán diferencias entre las sumas aseguradas, los deducibles, los coaseguros, los copagos, la participación del propio asegurado en el riesgo, los valores en relación al valor actual de los bienes considerando la fecha del siniestro, los valores de reposición, de adquisición, dependiendo de las condiciones y del tipo de cobertura y de seguro que existiera. Si se llega a un acuerdo, el asegurado o el beneficiario final o real está de acuerdo con el monto de la indemnización, se suscribe un convenio de ajuste. A diferencia del tratamiento que se da en lo más frecuente por volumen, como podría llegar a ser un siniestro de automóviles que implica un bien mueble, pero que el tratamiento es distinto, ¿no? Aquí ya hay valores preestablecidos, las condiciones generales toman como valores de referencia, por ejemplo, la guía BC, en algunos casos se puede pagar valor convenido, valor comercial, con aplicación de deducible, sin deducible, o más 10%, en lugar de descontar, hay coberturas que traen más 10. A diferencia de ese tipo de ajuste, que es el más común y el que conocemos, que todos estamos expuestos a este tipo de siniestros por utilizar un auto, ya sea como conductor u ocupante o contratante de un servicio de taxi, de Uber o lo que fuera, en el hidrometeorológico se tiene que elaborar a través de un convenio en donde se establecen cuáles fueron las pérdidas, se establecen ciertas cláusulas para que también se pueda finiquitar el siniestro. Ahorita con estas nuevas tecnologías, en la mayoría de los casos, algunas compañías han optado por ya pagar mediante transferencia electrónica. Estos convenios, en su redacción, surten efectos una vez que se aplica la transferencia electrónica, queda firme y basta con agregar el comprobante de la transferencia. Algunas otras compañías pagan mediante cheque innegociable y con beneficiario ya determinado. En fin, hay diferentes mecanismos. En algunos casos también es necesario para este tipo de ajustes que participen peritos valuadores. Si se trata de bienes muebles mucho más complejos en su estructura, que no es sencillo hacer una consulta rápida para determinar su valor comercial o lo que se hubiese pactado, pues se tiene que contratar peritos para determinar estos valores
Las aseguradoras, a través de las áreas de siniestros, pues cuentan con un equipo de ajustadores y de peritos que se encargan de determinar estos valores. Digamos que las diferencias que pudieran generarse, pues tendrían que ver más con los valores. Es decir, que el asegurado considere que la indemnización no corresponde o que no le ayudaría a hacer frente de manera patrimonial al riesgo ya ocurrido, y aquí es donde podrían llegarse a presentar complicaciones en relación a los montos. Me parece que son las menores, porque lo más complicado llega a ser cuando no se puede acreditar la propiedad o la preexistencia de los bienes, no se cuenta con esta documentación de manera previa, ordenada, administrada, para poder determinar el valor o la pérdida, el inventario y todo lo que pudiera llegar a corresponder. Pero digamos que en un siniestro normal se finiquita con este convenio de ajuste mediante el pago, surte efectos, se le da la categoría, digámoslo así, de cosa juzgada, en donde ya una vez que se firma no debería de haber disputa en relación a los bienes, a los valores, y termina el siniestro. Siguiente, por favor. Y termina con pago, ¿no? Que es lo que se busca. Ahora, inevitablemente tenemos que hacer referencia al tema de la ley sobre el contrato de seguro y los artículos que hacen referencia a estas facultades para que la aseguradora, la institución de seguros, el ajustador, solicite información. El artículo 69 y 70, muy comentado, muy citado, quizás muy conocido, ha sufrido también diferentes interpretaciones. Ahorita voy a compartir con ustedes un criterio jurisprudencial, que ahora se conocen como precedentes judiciales, que incluso en una contienda ante tribunales se sujetó a valoración constitucional el alcance de los artículos 69 y 70. Se decía que estos artículos por parte de las aseguradoras violaban el derecho de audiencia. También recordemos que el sistema jurídico mexicano a partir del año 2010, 2011, ha sufrido una transformación enorme. Esta transformación ha proliferado la posibilidad de que existan más despachos que reclamen de manera especializada a las aseguradoras, pero el cambio fundamental tiene que ver con la inclusión de los derechos humanos constitucional y convencionalmente para México. Lo convencional tiene que ver con la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, donde México es parte y es derecho internacional, y que en una contienda en materia de seguros mercantil, en un juicio oral mercantil, es permisible invocar, y son derechos que se tienen que reconocer por las autoridades judiciales y administrativas, y no solo eso, sino también por los particulares. Aquí el deber y la obligación de respetar los derechos humanos no solo recae, como se podría pensar de manera tradicional, para las autoridades judiciales. Lo novedoso, lo dinámico, el cambio, la revolución jurídica está relacionada con que este deber de protección de derechos humanos es exigible a cualquier autoridad administrativa en cualquiera de sus tres niveles: municipal, estatal y federal. Y no solo eso, sino que además se extiende a los particulares, persona física o persona moral. Y es aquí donde empezamos a encontrar el bastión y el origen de toda esta transformación que ha venido sufriendo la interpretación y la inclusión de algunos derechos que no se conocían hace 10 años, hablando de la práctica aseguradora, del segmento asegurador, del producto financiero en materia de seguros, que no era conocido en México. A nivel internacional, en otras regiones, ya se había evolucionado mucho. Afortunadamente, a partir de hace 10 años empezamos a entrar en esta transformación. Es benéfico, por supuesto, para la sociedad, otorga mayor certeza jurídica y beneficios para los participantes, tanto para las aseguradoras como para los asegurados, como para los intermediarios, como para los beneficiarios reales de una cobertura. Me están avisando que tengo 10 minutos, me voy a ir más rápido para lograr agotar el tema. Pero demos lectura al artículo 69. La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de información sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo. Y aquí es donde encontramos algunos aspectos que vale la pena desmenuzar. La exigencia aplica para el asegurado o beneficiario.
En algunas compañías de seguros tuve la oportunidad de identificar que no se hacía referencia a beneficiario, que solo en la redacción de la cláusula, es una mala práctica, se hace referencia solo a asegurado. Entonces ya cuando se entra a debate ante un tribunal, pues era permisible argumentar que la compañía solo tenía esta facultad de exigir información al asegurado y no al beneficiario. Por supuesto que ya si se realiza una interpretación jurídica de la cláusula asociada a la aplicación de la norma, pues esta tiene sus sesgos, es tendenciosa y no debería de ser. No debería de ser así. La disposición que trata de documentarse en una póliza, en una cláusula, en una condición, no puede superar ni suprimir lo estrictamente estipulado en la ley. De hecho, ustedes saben, los intermediarios, los asegurados, las aseguradoras saben que todo producto se tiene que someter a registro ante la autoridad reguladora de la actividad aseguradora, y es ahí donde se cuidan estos aspectos. No obstante, y pese a que existe este deber de revisar y de registrar este tipo de productos, de pronto hay errores humanos y llegan a cometerse omisiones, como las que les he compartido. Pero lo correcto es que si la cláusula no es lo suficientemente clara, consultar la ley y listo. Entonces aquí el 69 permite solicitar toda clase de información sobre los hechos relacionados. Y la información se encuentra de manera material en documentos, documentada en documentos físicos, en papel o digitales y electrónicos. Entonces aquí no solo es el tema de documentos, en donde por certeza jurídica, si se trata de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, lo que deben de exhibir es el contrato de arrendamiento y es un documento, pese a que el 69 hace referencia a información. Y también esto está relacionado con el aviso de siniestro, la narrativa del asegurado, del empleado, del representante legal, del conductor de la maquinaria, del automóvil, que tiene esta oportunidad para referir cómo sucedió el siniestro. Por eso es importante que cuando se narra la ocurrencia del siniestro, se aporten datos fidedignos, ciertos, verdaderos, para evitar cualquier malinterpretación, porque viene la segunda parte. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si se demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacer incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluirían o podrían excluir o restringir dichas obligaciones. Y aquí el 70 se divide en dos apartados. El primero hace referencia a esta conducta de omisión, fraudulenta, incluso me atrevo a afirmarlo así, en donde pues se quiere inducir al error o disimular para que algo que no pudiera haber sido procedente de manera originaria tenga cobertura y se tuviera que pagar. Si se llegara a identificar que el asegurado, el beneficiario, los representantes ejecutaron por omisión o por acción esta inducción al error o la simulación de determinados hechos, se excluyen los beneficios de la cobertura. Y la segunda parte también es relevante y es importante. Lo mismo se observará en caso de que, con igual propósito, no le remitan en tiempo la documentación de que se trata el artículo anterior. Y nótese que el artículo anterior no hace referencia a documentos, hace referencia a toda clase de informaciones. Y la deducción lógica tiene que ver con lo que yo les comentaba. Esta información no necesariamente está en la narrativa o en la declaratoria del asegurado, del contratante o del beneficiario, de quien fuere. Está en la narrativa de los documentos que se resguardan, que se presentan, que de acuerdo a su idoneidad son los naturales o los que corresponden o los precisos o los exactos para que tuvieran que presentarse. Entonces el asegurador tiene esta facultad. La primera relacionada con una conducta o intención fraudulenta de incurrir en error o disimular o declarar inexactamente. Estas declaraciones inexactas no tienen nada que ver con lo que se conoce como omisiones inexactas declaraciones en la selección del riesgo, que están relacionadas con el artículo 47. Ese es otro supuesto. Este se actualiza cuando ocurre el siniestro, cuando se tiene que documentar y generar el aviso. Y número 2, en caso de que con igual propósito no le remitan en tiempo la documentación de que se trata, la empresa aseguradora podrá liberarse de la obligación. Y es aquí donde también se puede llegar a complicar el hecho de que si en un plazo que se hubiese determinado por parte del asegurador o del ajustador no se entrega toda la información, la aseguradora podría invocar la segunda parte del artículo 70
Y más allá de una improcedencia o un rechazo, como se comentaba en la ponencia pasada, tiene que ver con una consideración de orden administrativo. El expediente se encuentra indocumentado. Esta indocumentación impide material y jurídicamente dictaminar el siniestro y por causas imputables al asegurado se puede determinar el cierre y aplicar el no pago. Y algunas compañías lo han aplicado este artículo. Y vienen otras consideraciones. Ustedes preguntarían, ¿y cuál es el plazo correcto para que se integre la reclamación? Y aquí también hay diferentes soluciones, ¿no? Porque a partir de que se genera el aviso, en las prácticas o en los usos, en el tratamiento de este tipo de siniestros, los plazos que habitualmente se utilizan son de 30 días naturales, ¿no? Pero también, si el asegurador, la institución de seguros, requiere de manera expresa y específica algún documento en particular y este requerimiento lo asocia con un plazo o término perentorio que prevé la ley, porque no es arbitrario ni es unilateral, tratándose de obligaciones de hacer, el Código Civil Federal, que aplica supletoriamente a las materias mercantiles y de seguros, establece que el plazo, según el artículo 2080 del Código Civil Federal, es de 30 días naturales. Entonces, si un asegurador maneja un requerimiento con un plazo de 30 días y este no se atiende, existiría la posibilidad de que pudiera invocar el 69 y 70 con efectos de cierre administrativo del expediente para el no pago. Por eso es importante establecer si existe algún impedimento jurídico material para acceder a esta información, que también es una justificante importante, si se depende de terceros o de otras autoridades para poder obtener esta información y que no aplique, incluso hablando de estos conceptos que se comentaban en la ponencia anterior acerca de caducidades o de prescripciones, el asegurado podría pedir una suspensión de este plazo, una prórroga de los plazos para evitar encontrarse en estas condiciones. Desafortunadamente, luego muchos de estos siniestros que en realidad no tienen nada de fraudulento, nada de irregular, nada de simulación, nada de inducción al error, se quedan en el camino porque no se documentan y de pronto no se cuenta con la asesoría suficiente. Siguiente, por favor, para avanzar y que no nos gane el tiempo. Esta es una de las tesis que comentábamos. Contrato de seguro, la información a que se refieren los artículos 69 y 70 de la ley relativa sobre el contrato de seguro no puede ser arbitraria, de manera tal que con ello las aseguradoras eludan sus obligaciones. Es importante decir, esta tesis no es tan reciente, es del año 2006, es una tesis aislada. También tengo el deber y la obligación de decirles que ¿qué es la jurisprudencia? Es la interpretación de las leyes hecha por los tribunales competentes. ¿Quiénes son tribunales competentes para generar jurisprudencia? Los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de la Nación. Esta tesis es una tesis aislada que se generó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en esencia, para no aburrirlos con la lectura completa, pues tiene que ver con la restricción de que el asegurador tampoco puede estar solicitando información de manera arbitraria. Tiene que haber un principio de proporcionalidad y tiene que estar relacionada de manera íntima y directa con la ocurrencia del siniestro. No se puede pedir algo que no corresponda. Si ese fuera el caso, el requerimiento o la solicitud de información no sería vinculante y por lo tanto no produciría ni obligaciones, ni deslindes, ni derechos, ni ningún efecto jurídico alguno. Este apartado es relevante, es importante. Y pasamos a la siguiente, por favor, que es la tesis más reciente y que yo comentaba en un principio y que se relaciona con esta práctica común que en la argumentación se ha venido generando en los últimos años, donde incluso un contrato de seguro se puede someter desde el prisma de los derechos humanos a si estos se han protegido, se han resguardado, o se han violentado, o se han vulnerado. Esta es de 2018. Contrato de seguro, el artículo 70 de la ley relativa no contraviene el derecho de audiencia ni el debido proceso. Lo que se pretendía al cuestionar la constitucionalidad, porque esto ya se trataba de si la aplicación de estos artículos era constitucional o inconstitucional, lo que se pretendía es buscar su inaplicación. El derecho de audiencia implica que una vez que en esta interrelación en relación a un contrato de seguro y de servicio financiero, tenga la oportunidad de que si hay una determinación de parte de la aseguradora,
que el asegurado también tenga la posibilidad en derecho de réplica de hacer las explicaciones y justificaciones que sean necesarias. Por ejemplo, quizás el asegurador de manera preliminar considera que el siniestro es parcialmente procedente y en sus comunicados explica lo que sí pagará y lo que no pagará, y el derecho de audiencia implica que el asegurado, antes de que el asegurador tome una determinación final, tenga este derecho de réplica y de volver a explicar por qué considera que la parte que no se quiere cubrir sí se debe de cubrir. Entonces, lo que en la interpretación, lo que se busca o se buscaba es ponderar si la aplicación de este derecho en el ejercicio de aplicación de un siniestro se aplicaba de manera correcta y si no violaba derechos, ¿no? Y aquí la tesis resalta algunos aspectos relevantes que sirven de guía para entender ahora cómo se debe de interpretar este tema. Aquí he hecho unas marcas, pero no quedaron plasmadas en la presentación, pero lo que les voy a leer son los apartados relevantes, ¿no? La conclusión de la Corte fue que el artículo 70 no contraviene el derecho de audiencia ni del debido proceso, pues no autoriza a la aseguradora para considerar la decadencia de información, la decadencia de sus obligaciones, sin antes haber realizado la investigación correspondiente al siniestro, en el cual se incluye el deber de solicitar toda clase de información a los asegurados que deriven prueba suficiente para desvirtuar la presunción de buena fe. En este apartado y de la presunción de buena fe se refiere a la primera parte del artículo 70. Recuerdan que decíamos que se divide en dos apartados. Esta omisión o negativa de proporcionar la información y la primera parte de inducir o pretender inducir al error. Entonces, lo que señala la Corte es que la aplicación de este artículo no viola el derecho de audiencia porque la aseguradora tiene la obligación y el deber de realizar una investigación previa. Es decir, tendría que fundamentar y motivar, así se conocen estos conceptos de manera jurídica, para que pueda llegar a la conclusión de por qué no debería de pagar. Y no basta con una negativa simple al pago. De lo contrario, esta práctica deja en estado de indefensión al asegurado. La carga de la prueba contra dicha presunción corresponde a la aseguradora, que aquí nos lleva a otras consideraciones nuevas a partir de los derechos humanos del consumidor. ¿Se acuerdan que comentaba por qué es tan importante hacer base o hacer una pausa o hacer referencia a los derechos humanos? Porque también a nivel internacional se han reconocido los derechos del consumidor y un asegurado, un usuario de un servicio financiero no deja de ser otra cosa que un consumidor de un servicio con la particularidad de que es un servicio financiero que obedece a características muy particulares, ¿no? Estos no son parte de la regulación de un consumidor como lo conocemos habitualmente en México a través de Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Tiene muchas analogías con lo que hace Profeco por esta especialización del servicio financiero, pero la carga de la prueba para demostrar esta presunción de falta de buena fe, de ausencia de buena fe, o esta intención fraudulenta de omitir o de inducir al error o de simular, la carga la tiene el asegurador. ¿Y por qué? Porque de acuerdo con estos principios de derechos a favor del consumidor, implican que el asegurado de manera natural solo debe de acreditar la existencia del contrato, que existe la cobertura para el riesgo que reclama y que el riesgo ocurrió. Y si existiera una causa de rechazo o de improcedencia, la carga de la prueba la tiene la aseguradora, no el asegurado. Y se genera una presunción de procedencia a favor del asegurado. Esto ha cambiado radicalmente la práctica del seguro. De pronto, hay siniestros en los que la aseguradora tiene la razón, pero si se descuida el tema de acreditación o recolección de pruebas o evidencia para poder demostrar el error, el fraude, la simulación, no va a prosperar el rechazo, pese a que se tuviera la razón, desafortunadamente. Entonces son algunas cosas que han cambiado. ¿Qué pasaba con anterioridad? Antes del 2010 se consideraba, era una apreciación incorrecta, lo tengo que reconocer y decir, se consideraba que el asegurado y la institución actuaban en equidad de fuerzas, y no es así. El asegurado en la mayoría de los casos, en el volumen, pues es una persona física que no es experto en el producto financiero, que tiene algunas carencias, en algunos casos también tiene que ver esta cultura, para el caso mexicano, en donde
pues tenemos esta mala práctica de no leer, entre otras cosas, ¿no? Solo leemos cuando ya tenemos la necesidad de activar el servicio. Y se le daban esa equidad o igualdad de fuerzas en una contienda, y no es así. En realidad, el asegurador es el experto en el producto, en el riesgo. Él diseña de manera unilateral el contrato y son condiciones que impone de manera adhesiva. Quien quiera un aseguramiento, hay casos particulares en donde hay contratos de no adhesión, pero en el caso general hay contratos de adhesión. Y el asegurado se tiene que adherir a las condiciones de aseguramiento, pero se adhiere, ¿no? Por esta necesidad de cobertura, de servicio, pero no porque esté de acuerdo de manera expresa y a voluntad plena con las condiciones de aseguramiento. Así es como opera. Y de esa manera, cuando ocurre una controversia, para tratar de ponderar el equilibrio de fuerzas, pues si hubiera algo irregular, si hubiese algo improcedente, si existiese un rechazo, la responsabilidad de demostrarlo es del asegurador y se tiene que asumir también con profesionalismo e institucionalidad. Es una carga adicional, es aquí donde yo siempre, en todos los foros que he tenido la oportunidad de participar, he comentado que el derecho ha cambiado, la interpretación ha cambiado, la inclusión de los derechos humanos hace que la interpretación en la manera de resolver cuando se va a dictar una sentencia o esto llega a la corte o a un tribunal colegiado cambie, pero lo que no ha cambiado con la agilidad y velocidad han sido las prácticas de las áreas de siniestros. Entonces, mientras esto no se empareje con la transformación y la evolución que ha venido teniendo esto, pues vamos a encontrar estas diferencias en la manera de hacer y de entender las cosas, y de pronto se encontrará un área de siniestros inconforme y dirá que es una injusticia y dirá que es una equidad, pero habría que entender primero todo esto. De hecho, en algunos productos, cuando ya se habla de las condiciones generales de una póliza, pues es recomendable enormemente, ya hace referencia a que la institución pues también respeta los derechos humanos. Y digamos que ahora el entorno es distinto, es mucho más equitativo, porque existe esta presunción a favor del asegurado, las cargas de la prueba se revierten de manera clara hacia el asegurador. Antes era así, pero era de manera distinta, ¿eh? Algunos de ustedes podrían decir, pues es que quizás el esquema era muy similar antes de 2010, sí, pero había algunas diferencias, porque siempre que se trata de derechos humanos, también tengo que decirlo, eh, los tribunales judiciales tienen que actuar con suplencia y de manera oficiosa, es decir, que pese a que en la demanda, en el argumento, en la defensa, en la elaboración de las ideas lógico-jurídicas no se exponga algún punto, cuando se trata de personas, de vulneración a derechos humanos, como la salud, como la vida, o tratándose de menores de edad, o de segmentos vulnerables como personas de la tercera edad, o con capacidades diferentes, las autoridades están obligadas a suplir aquellos argumentos que no se hubiesen expuesto de manera precisa. Y entonces eso hace diferencias enormes y eso obliga a que las instituciones actuemos con mayor claridad y honestidad. No se trata como se ha generado esa vieja creencia de que el asegurador siempre está buscando pretextos para no pagar. En algunos casos hay justificaciones para declarar improcedente el siniestro. El problema es que si en el proceso no se contó con el acompañamiento del área legal para construir o preconstituir pruebas, pues encuentras una deficiencia y pese a que tengas la razón no vas a ganar. Y en otros tantos donde se tiene la oportunidad de generar esta buena mancuerna entre siniestros y jurídico, pues se pueden hacer cosas relevantes y es cuando trascienden los resultados y se logra evitar un pago. Y al final también debemos de recordar que estos deberes de cuidar el patrimonio de la aseguradora no es el patrimonio de la aseguradora, es el patrimonio de la mutualidad, de los asegurados. Por eso es una actividad ampliamente regulada, porque el dinero ni siquiera es de la aseguradora. Si hubiera rentabilidad en el negocio y si este sobra, pues es cuando se puede asimilar un ganancial a la institución. Mientras tanto, el dinero es del cúmulo de primas y de la mutualidad, y el deber es mayor, porque la aseguradora se convierte en un administrador. Pero bueno, ahí dejaría el tema. Hay un último aspecto de la jurisprudencia que quisiera resaltar, que refiere. Además, el artículo 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro no se advierte alguna expresión que pueda sugerir o autorizar a la aseguradora para dejar de comunicar al asegurado su decisión de rechazo y los motivos que tenga para considerar actualizado el supuesto previsto en esta disposición. Antes bien, conforme al artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
es obligación de la aseguradora emitir comunicación que explique en forma clara y precisa los motivos para negar la indemnización solicitada ante un siniestro, en respeto al derecho de información del usuario del servicio y por corresponder con las sanas prácticas en materia de seguros. Entonces, aquí ya encontramos reconocido a nivel judicial e interpretativo la obligación de comunicar de manera clara y precisa los motivos de la negativa del pago, pero también este derecho a la información por parte del usuario. Esto no se conocía, esto es prácticamente pues, novedoso, que no se platica mucho, depende de varios factores, depende de qué tan involucradas estén las áreas legales en cada compañía, pero genera también muchas explicaciones, ¿no? De por qué pasan determinadas cosas. A veces de pronto emitir una opinión sin entender todo esto, pues no es una buena práctica. Siguiente, por favor. Y no sé si estamos bien con el tiempo. Tengo ese problema que pues siempre me extiendo. No sé a los organizadores, Roxana, si por respeto a los demás panelistas quieren que deje la presentación hasta aquí o quieren que toquemos rápidamente el tema de la responsabilidad civil para agotar pues el tema con el que estamos participando. Muchas gracias, doctor. Pues mira, si podemos tomar unos minutitos para el tema de RC, unos 5 minutos, y todas las preguntas y felicitaciones que hay para ti, te las haremos llegar, ya para que de forma personal les dé seguimiento. ¿Te parece bien? Perfecto, agotamos el tema. Me voy muy rápido porque el tema de la responsabilidad civil, particularmente en México, es apasionante. Se ha transformado, pero bueno, abordemos lo que nos corresponde. El seguro de responsabilidad civil tiene como objetivo principal cubrir los daños y perjuicios que el asegurado cause en los bienes o personas a un tercero, ¿no? Y esta responsabilidad también se puede encontrar la cobertura contratada en una póliza con actividades inmuebles para un establecimiento mercantil, para los hoteles, ¿no? De hecho, esta gran evolución y la inclusión del daño punitivo, que ya no tendremos oportunidad de comentar, quizás en otra ocasión para los organizadores y agentes sería importante desarrollar todo este tema. Ya lo han comentado en otros foros, pero no deja de ser interesante y el hecho de estar recordando de qué va, cómo va y cuáles son los efectos es fundamental para que se generen mejores prácticas dentro del sector asegurador. También hay algunos que no les gusta que se hable mucho de esto, porque erróneamente piensan que desde estar comentando estas consideraciones genera herramientas para aquellos que quisieran reclamar a una aseguradora. Yo no lo veo en ese sentido. La información está disponible, es pública. Hay bases de datos, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, toda la información es pública. Hay buscadores de jurisprudencia. Entonces, es un absurdo pensar que por omitir información se pueden evitar cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tipos de responsabilidad. Tenemos un seguro de responsabilidad civil general, la responsabilidad civil profesional y seguros de responsabilidad civil para directores y ejecutivos de empresa. Digamos que nos podríamos enfocar más en el tema de la responsabilidad civil general por riesgos creados, por mecanismos peligrosos, en donde en la mayoría de los casos pues no hay voluntad de causar un daño, pero ocurre un accidente y aquí es donde se genera la disyuntiva de qué tipo de responsabilidad es. Si hay culpa o negligencia, hablamos de una responsabilidad civil subjetiva. Un buen ejemplo de estas son las responsabilidades civiles profesionales de médicos, en donde por falta de pericia o negligencia, pues causan daño, pérdida de la vida, disminución en el estado de salud o vigor vital, y no tenían la intención de hacerlo, pero pues, la falta de pericia provoca este daño, y aquí encontramos una responsabilidad civil subjetiva. En la responsabilidad civil general, hay deberes y obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, de que si se incurre en una omisión por un deber de cuidado, pues es responsabilidad de reparar el daño, de resarcir el daño, y en segundo lugar, en aquellos casos donde la regulación, la ley, el Estado mexicano hace referencia a un concepto que se denomina riesgos permitidos, en donde hay ciertos mecanismos que se tienen que utilizar por el progreso de la civilización, de la sociedad, para generar otras mejoras, como el uso de un tractocamión que por su peso, por la velocidad que desarrolla, puede generar una afectación enorme, trascendente,
y de esa manera hay obligación objetivamente, si se causa un daño, de repararlo. Entonces, esta es con la que más fuente, es la más recurrida, también las responsabilidades profesionales, y estas casi, las otras de responsabilidad para directores ejecutivos, pues casi no se conocen, ¿no? Son menos taquilleras, por así decirlo. Siguiente, por favor. Siniestro, seguro de responsabilidad civil, los documentos relacionados sobre el tema, carta formalizando el reclamo detallando causas y circunstancias en cómo ocurrió el siniestro, informe técnico de los daños, detalle valorizado de pérdida, presupuesto de reparación, si es que lo hubiera en el caso de los daños, facturas definitivas de la reparación de daños y reposición de bienes o gastos médicos, porque recordemos que esto está relacionado con personas o con bienes, preexistencia de los bienes dañados para evitar fraudes, denuncia ante autoridades competentes, por lo que yo les platicaba. Recuerdan que en las láminas anteriores sí hacíamos referencia a la necesidad de acudir ante el Ministerio Público. Algunos delitos que se han destipificado, como los choques o el daño laminero, como se conocía, y esto en la Ciudad de México y algunos otros estados de la República, pues ya no se considera como delito, salvo que haya lesionados, pero pensamos en que solo fue daño material, y si llega la aseguradora, determina la pérdida, entrega la carta pase y se busca el resarcimiento del daño, pero si no hubiera acuerdo en la responsabilidad del daño, pues estos asuntos se van a los jueces cívicos, ya no al Ministerio Público. Y en caso de que hubiera necesidad de hacer frente en una póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, además de las constancias del Ministerio Público, habría que solicitar las constancias relacionadas con el trámite legal ante el juez cívico para determinar a través del dictamen en causalidad o hechos de tránsito terrestre, pues quién fue el responsable, ¿no? Denuncia ante autoridades competentes, también de pronto, y pese a que exista de por medio una póliza, si las lesiones son graves o ponen en peligro la vida, pues se realiza de manera inmediata el traslado ante un hospital privado, público, se da cuenta a las autoridades, en algunos casos los ministerios públicos, los oficiales secretarios, van y recaban declaraciones de los lesionados siempre que tengan capacidad y lucidez para hacerlo en el propio hospital. Hay informe médico para determinar la gravedad, si hay pérdidas orgánicas, si hay necesidad de indemnizar. En el caso de lesiones, hay 3 aspectos que se tienen que cubrir. De manera inmediata hay obligación de reembolsar los gastos médicos. También hay obligación de pagar una incapacidad temporal, porque el lesionado pues se queda sin capacidades para seguir prestando un trabajo, y si esto le generaba un ingreso, hay obligación de resarcir también esta incapacidad temporal. La conclusión del tipo de lesión puede provocar una incapacidad parcial permanente, y también hay obligación de determinar su valor e indemnizarla, o una incapacidad total permanente, es decir, que la lesión es tal y tan grave que ya no permite que el lesionado pueda reincorporarse de manera normal a sus actividades, ya no puede desempeñar el mismo trabajo, y eso obliga a pagar también una indemnización, y en última instancia, y de manera desafortunada, una indemnización por muerte. Documentos de preexistencia los agregamos aquí de manera genérica para determinar algunas cosas y evitar que se presuma la posibilidad de un fraude. Documentos de reclamación o demanda presentados por el tercero. También, como yo les decía, en algunos casos se puede generar el aviso, no hay posibilidad de llegar al arreglo, el tercero afectado puede acudir a presentar una demanda ante un juez cívico, ante un juez civil de primera instancia, de oralidad, puede acudir a presentar una denuncia penal por lesiones, por daño en propiedad ajena, por homicidio culposo, por homicidio doloso, y en esos casos es cuando incluso también se puede llegar a activar la cobertura, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. En algunos casos sí hay aviso de siniestro, en otros ocurre el daño, la parte lesionada o afectada se retira y de pronto llega la demanda, y es donde también la aseguradora tiene que evaluar la información, analizar la información. En algunos casos hay algunas prácticas donde algunas aseguradoras optan porque exista una sentencia que condene y haga responsable al asegurado. Otras tantas, si hay evidencia pericial que permita determinar anticipadamente que sí es responsable, buscan de manera inmediata reparar el daño para que el reclamo no crezca más, porque además si esto se posterga en un proceso legal, pues hay obligación de pagar intereses,
moratorios. Si se demanda en relación a la ley sobre el contrato de seguro, hay obligación también de capitalizar en unidades de inversión el monto de lo que se reclama, y si hay perjuicios, hay posibilidad de que reclamen daño moral o daño punitivo, y también hay posibilidad de que te reclamen perjuicios, la ganancia ilícita que se deja de percibir por el incumplimiento de una obligación. Entonces, si queremos evitar ese abanico de riesgos, algunas compañías lo que procuramos es que si hay circunstancias que determinan la responsabilidad, ¿qué necesidad habría de exponer al asegurado con su propio patrimonio y qué necesidad habría de postergar la reparación del daño? Y estos son cambios que están asociados a que los riesgos han incrementado enormemente. Antes se pensaba que evadir un siniestro o llegar a una mala negociación pagando cantidades parciales en el crucero era suficiente para evadir los riesgos. En este momento ya no. La Corte, los tribunales, la jurisprudencia reconocen expresamente que en el caso de un accidente, cualquiera que sea su mecánica, pero enfoquémoslo al tema de autos, el lesionado, el tercero afectado, opta por las dos acciones, la civil y la penal, no solo la penal. Antes se terminaba ahí, por eso les decía hace un momento, pues todo este grado evolutivo que ha tenido la responsabilidad civil. Y sentencia ejecutoriada o arreglo escrito firmado por el reclamante, la institución de seguros y el asegurado. Y aquí también hay unas consideraciones particulares. Si llega el asegurado con la sentencia y nunca avisó del reclamo a la aseguradora, es probable que la sentencia se dicte 2 años después o 3 años después, máxime si hablamos de periodos de pandemia, ¿no? En donde la actividad de los tribunales fue intermitente. Entonces, pues se corre el riesgo de que cuando se presente el reclamo y no existe un aviso previo, se considere prescrito el derecho a la reclamación. Por eso es importante que bajo ciertas circunstancias el asegurado debe de avisar y también debe de informar a la aseguradora que la conclusión pues, está sujeta a un procedimiento, y en ese caso habría un estado de suspensión y no debería de correr el plazo prescriptivo. Sin embargo, si no se avisa y de manera espontánea se llega, pues se corre ese riesgo. Ahora, ¿cómo resolvería un tribunal? Es muy probable que le den la razón al asegurador si no existieron mecanismos intermedios que pudieran interrumpir o suspender el término prescriptivo, ¿no? Que ya lo había comentado el panelista anterior. Y también es importante que cualquier negociación que quisiera suscribir de manera personal y directa el asegurado para con los terceros afectados, se debe de comunicar y se debe contar con el consentimiento de la aseguradora. De lo contrario, esa también es una causal de no pago. Y por último, para terminar, este tipo de coberturas están asociadas a un servicio que viene aparejado, pegado con la cobertura, que es defensa jurídica y asistencia legal. Tiene diferentes implicaciones. En automóviles, pues es cuando se asigna un abogado de emergencia, existe una carpeta de investigación, hay vinculación a proceso en la parte criminal y se asigna un abogado de defensa, pero también hay obligaciones de que si existe una demanda civil, jurisdiccional, la aseguradora asuma la dirección del proceso y la defensa, y surgen responsabilidades y cargas para el asegurado, que también habría que considerar. Si alguna de estas obligaciones, digámoslo así, procesales, no se cumplen por parte del asegurado, del conductor o del beneficiario de la cobertura de defensa, hay argumentos suficientes para declinar el siniestro. Por ejemplo, si se tratara de un procedimiento judicial donde tiene la obligación por haber sido citado por el juez para presentarse a declarar y este no se presenta previo aviso por escrito y notificado de manera fehaciente o no colabora con la defensa, hay argumentos suficientes para declinar el siniestro y pierde la cobertura, y el asegurado tendría que hacer frente con su propio patrimonio a la condena que se llegase a determinar en materia penal, civil o en su caso hasta administrativa. Ahí dejaría el tema. Muchas gracias. Tengo ese defecto que de pronto hablo y hablo, me sigo y me pierdo en el tiempo, pero he tratado de cumplir con el tema. Agradezco mucho la invitación. Así ha sido, doctor. La verdad es que no, al contrario, nosotros estamos muy agradecidos por pues esta oportunidad que nos has dado de escucharte, aprender de tu expertise, y la verdad es que los agentes están desbordados agradeciéndote por esta ponencia. Les queremos decir a todos que se suscriban al canal de Yo Agente, que se llama Yo Agente B, en YouTube, y bueno, pues ahí van a poder ver
estas maravillosas conferencias una vez más, para que las puedan estar estudiando, porque es material de estudio, como ustedes se dan cuenta, de los expertos. Así que, doctor, muchísimas gracias y te tomamos la palabra. Te tendremos como panelista en alguno otro de nuestros eventos. Con mucho gusto, Roxana. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.